Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, un gusto estar con ustedes. Recuerden, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en vivo y en repetición a la 1 de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Tema central para hoy jueves, como todos los jueves, recuerden, les presentamos entrevistas con temas de su interés. En el tema central, el día de hoy vamos a conversar con el periodista estadounidense Ben Norton, quien ya nos acompaña en estudio y le agradecemos nos permita conversar con Ben sobre un tema específico. A propósito, ayer Ben Norton publicó un artículo, es una especie de artículo resumen de una investigación sobre el financiamiento estadounidense a la oposición política nicaragüense y una de las vertientes más fuertes hacia los medios de oposición política y cómo ese financiamiento se fue orquestando, organizando y fortaleciendo una oposición política que después fue beligerante en una intentona golpista. Bienvenido. Periodista norteamericano, miembro del sitio, no sé si es un medio electrónico, Ben, independiente de investigación periodística, The Gray Zone. Exactamente. Editor asistente, ¿verdad? Exactamente. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en la investigación. Vamos a presentar algunas gráficas que son parte de la evidencia que te permitió a vos algunas conclusiones sobre el tema. Y me gustaría empezar por esto, ¿no? Ayer publicaste un artículo que es una especie de resumen, porque la investigación es un poco más amplia. Sí. Y se trata del financiamiento por parte de Estados Unidos y en particular a través de un organismo de Estados Unidos, el gobierno, que se llama USAID, es decir, la Agencia para el llamado Desarrollo Internacional. Pero este organismo es una fachada de la CIA. Por ejemplo, sabemos que durante la guerra en los 80, Estados Unidos financió a la Contra a través de USAID. Y, por ejemplo, exfuncionarios del gobierno estadounidense admitieron que usaron vuelos para supuesta ayuda humanitaria para mandar armas a la Contra a través de USAID. Sabemos también, por ejemplo, que durante el intento de golpe en Venezuela en 2019, un año después de la intenta golpista aquí, USAID fue involucrada en el intento de golpe ahí contra el gobierno chavista. Entonces, Estados Unidos dice que este organismo es humanitario, pero la verdad es que hay una historia muy sucia. Y yo investigué todo el financiamiento, todos los récords públicos y la verdad es que hay mucha información redactada. Entonces, todas estas cifras de que hablamos solo son conservadoras, ¿no? Porque no sabemos toda la información, porque hay mucha información redactada. Pero de lo que sabemos que USAID ha gastado decenas de millones de dólares a través de años para financiar a la oposición de derecha, de la extrema derecha. ¿Tu investigación abarca qué periodo de esa gestión y de esos movimientos financieros? En las últimas 2 décadas. Entonces, con el regreso del Frente al poder en 2007 y con las elecciones en 2006. En 2006, USAID gastó más de 250 millones de dólares solo en ese año para financiar el gobierno de Bolaños, porque en ese momento hubo como una ola de gobiernos progresistas en Venezuela, en Honduras, en Ecuador, y el gobierno de Estados Unidos no quería que el Frente Sandinista volviera al poder. Entonces, solo en ese año, USAID gastó más de 250 millones de dólares. Y después, con el regreso del Frente Sandinista, USAID empezó un programa, una iniciativa para financiar. Estos datos, esta cifra que estás proporcionando, ¿es una cifra pública dada por la misma USAID? Toda esta información es pública y tengo que repetir, son estimaciones conservadoras. Es probable que las cifras reales son más amplias, pero la verdad es que no tenemos todos los datos. Pero de los que tenemos, se puede ir a la página web de USAID y se puede ver todos los reportes internos, los informes internos. La verdad es que no hay mucha gente que lee esos informes, solo nosotros los periodistas locos, ¿no? Sí. Pero yo pasé una semana, mucho tiempo, horas, leyendo
todos estos informes muy largos de decenas de páginas buscando información y averigüé, por ejemplo, que entre 2009 y hoy, este día, entonces, es decir, que durante 12 años, solo USAID ha gastado más de $10 millones solo para financiar la oposición mediática, solo para los medios de la oposición aquí en Nicaragua. Entonces podemos decir que la prensa es financiada por Estados Unidos, Confidencial es financiada por Estados Unidos, 100% Noticias es financiado por Estados Unidos. La gran mayoría de los medios opositores son financiados por Estados Unidos a través de la Fundación Chamorro. En el centro de esta red, de este aparato mediático de oposición, se encuentra la Fundación Chamorro, financiada por Estados Unidos. Ampliamos el tema más adelante. Ben, presentamos algunas de las gráficas, evidencias que vos estuviste analizando para concluir esta investigación que ya está disponible en español también. En español, ¿verdad? también, sí. En inglés y en español. Sí. ¿En qué sitios están disponibles? The Gray Zone. Entonces es como la zona gris en inglés, THE. Y en The Gray Zone está en español y en inglés. Exactamente. Okay, ya está traducido. Okay. Lo ampliamos el tema más adelante con algunas de las evidencias que vos a las que lograste tener acceso y cuáles son las conclusiones del estudio. Más adelante con Ben Norton. Después de la pausa, tema central el día de hoy, como ya se los presentamos, detalles en torno a la investigación de The Gray Zone, cómo Estados Unidos, a través de USAID, financió, que esto no es nuevo, Ben, el hecho de que AID sea como lo mencionabas en tu investigación, una fachada de la CIA. Esto no está siendo descubierto ahora, ¿verdad? Esto ya ha sido ampliamente documentado. Sí, y como dije, en los 80 ahora sabemos hoy en día que en los 80 USAID financió a la Contra aquí en Nicaragua. Entonces, este organismo dice que es humanitario, pero está dando armas a grupos paramilitares, grupos terroristas. Entonces, eso no es una forma de ayuda humanitaria. Y como dije, tengo que repetirlo porque es muy importante entender, sí. Esta operación no solo tiene enfoque aquí en Nicaragua. USAID estaba muy involucrado en el intento de golpe contra Nicolás Maduro ahí y contra Hugo Chávez ahí en Venezuela. ¿Cómo USAID financió a la oposición mediática de Nicaragua, que fue beligerante, repito, en la intentona golpista? Ese es el tema central el día de hoy y nos acompaña el periodista norteamericano, estadounidense Ben Norton, editor asistente de The Gray Zone. Vamos a regresar después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Tema central el día de hoy, cómo USAID financió a la oposición mediática nicaragüense. La oposición en general, pero la investigación se centra en cómo fortaleció, financió, preparó y destinó no menos de $10 millones en un periodo que va desde el 2009 al 2020. Hasta hoy en día, exactamente. Para fortalecer, organizar solo los medios. A los medios de comunicación que se involucraron directamente y fueron clave, ¿no?, en la intentona golpista del año 2018. La investigación es de The Gray Zone, cuyo editor asistente nos acompaña hoy, el periodista estadounidense Ben Norton. Nuevamente, Ben, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y algo que dijo usted es muy importante. No solo hablamos de financiamiento, estamos hablando de entrenamiento, cultivación, estamos hablando de un proceso de no solo financiar a la oposición nicaragüense, sino crear. Estados Unidos ha creado grupos de la oposición, ha cultivado estos grupos, ha entrenado estos grupos y tenemos informes internos que dicen, por ejemplo, que son entrenados en marketing, en las redes sociales. De hecho, este organismo de Estados Unidos, USAID, admite que ha creado las redes sociales para algunos organismos aquí en Nicaragua de la oposición. Además, estamos hablando de entrenamiento en cuanto a cómo hacer la política, estrategias electorales, cómo organizar al pueblo, todo eso. Entonces, estamos hablando de una interferencia internacional extranjera grandísima, y para mí como norteamericano es increíble porque en Estados Unidos hay muchos medios que hablan mucho de Rusia
Rusia se está metiendo supuestamente en la política interna de Estados Unidos. No hay pruebas. Las únicas pruebas son que supuestamente una empresa rusa compró anuncios, publicidades en Facebook. Y hay congresistas en Estados Unidos que dicen que eso es igual al ataque de Japón durante la Segunda Guerra Mundial a Pearl Harbor de Estados Unidos. Entonces, ahí se llama Russiagate, la supuesta injerencia por parte de Rusia en Estados Unidos, y es una farsa. Pero aquí estamos hablando realmente de una forma de interferencia extranjera grandísima, con decenas de millones de dólares durante una década, y en particular énfasis con los medios opositores aquí en Nicaragua. Entonces, la prensa confidencial, 100% noticias, la mayoría de los medios opositores son financiados por Estados Unidos, y en el centro de esta red es la Fundación Chamorro. Entonces, entre 2009 y hoy en día, Estados Unidos, a través de USAID, ha dado más de $10 millones solo a los medios opositores aquí en Nicaragua. Y de esos 10 millones de dólares, $7 millones fueron solo para la Fundación Chamorro. Entonces, la estrategia es: Estados Unidos manda el dinero a través de USAID a la Fundación Chamorro, y la Fundación Chamorro distribuye ese dinero a los medios opositores. Entonces, por ejemplo, tenemos cartas de la USAID y de la Fundación Chamorro que dice el nombre, por ejemplo, de Miguel Mora, el director y fundador de 100% Noticias. Y además, otra cosa que menciono... El concepto es subdonación. Exactamente. Y la CIA tiene una estrategia. En inglés usamos la palabra pass-through, que es decir, como un paso, ¿no? Un canal. Es decir, que la CIA y los organismos de Estados Unidos usan otras organizaciones en países extranjeros para mantener la idea que el financiamiento es independiente, ¿no? Que este grupo supuestamente es independiente, pero la verdad es que viene de Estados Unidos. Y este paso, este canal, este paso es la Fundación Chamorro. Y, por ejemplo, yo mencioné a Miguel Mora. Su nombre es muy importante porque si estamos hablando del intento de golpe en 2018, 100% Noticias transmitió muchas noticias falsas. Entonces yo, en mi informe, yo menciono que Lucía Pineda Ubao, que trabaja con Miguel Mora, ella fue a los tranques mucho, y hay video de ella en los tranques con tranqueros que piden la muerte del presidente Daniel Ortega. En la cámara, en la transmisión, pide la muerte de la compañera, de la vicepresidenta, en la transmisión. Entonces estamos hablando de un medio financiado por Estados Unidos que está públicamente pidiendo no solo un intento de golpe, sino un asesinato del presidente y del presidente. Eso es impensable que podría pasar en Estados Unidos. Nunca. Si un periodista hiciera eso, estaría en la cárcel. Es un crimen, es un delito muy grave. Y además, menciono en nuestro informe en The Gray Zone que un compañero mío con lo que trabajo, que se llama Max Blumenthal, que también ha investigado el papel de otro organismo de Estados Unidos que se llama la NED, la Fundación para la Supuesta Democracia, que también ha gastado millones de dólares para financiar la oposición aquí en Nicaragua. Entonces, por ejemplo, yo lo estoy hablando ahora de USAID, porque hay otros organismos, hay la NED, hay el Instituto Nacional Demócrata, hay el Instituto Internacional Republicano. Hay varios organismos que financian la oposición nicaragüense. USAID solo es una parte, pero mencioné que Max Blumenthal hizo una investigación, y él, en 2018, al fin del intento de golpe, él hizo una entrevista con Miguel Mora, ahí en la ex oficina de 100% Noticias. Y Miguel Mora, tenemos el video y vamos a publicarlo pronto, Miguel Mora pide una invasión militar por parte de Estados Unidos, estilo Panamá,
como cuando Estados Unidos invadió a Panamá y derrocó al gobierno ahí y derrocó el presidente ahí, Noriega. Entonces, tenemos video que muestra que el jefe, el director y fundador de un medio opositor 100% Noticias, financiado por Estados Unidos, está pidiendo una invasión militar por parte de Estados Unidos. ¿Podrías compartirnos tu lectura de esta gráfica? Es la segunda para los muchachos del Control Maestro. Este es oficial de la USAID. Exactamente. Son las cifras a las que vos tuviste acceso y son parte de la evidencia de tu investigación. Sí, y solo esta información no es toda la información, solo es parte de la información, porque tengo que hacer hincapié que si cualquier persona puede ir a la página de USAID y se puede verlo. Pues esa información en inglés, pero se puede buscar la información. Y otra cosa es que esta información tiene muchas cosas redactadas. Es decir, que en particular después del fracaso de la intentona golpista, después USAID redactó mucha información. Entonces, esta información solo es la información que tenemos. Es muy probable que hay más dinero. Y no es hablar del dinero bajo la mesa, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que Carlos Fernando Chamorro, que es el hermano de Cristiana Chamorro, él es el dueño de Confidencial. Y él también trabaja con Café con Voz, con Esta Semana, Esta Noche. Él tiene un verdadero imperio mediático. Y Carlos Fernando también es financiado por Estados Unidos. Confidencial es financiado por Estados Unidos. Y Carlos Fernando tiene una red de empresas fantasmas. Tiene más de 10 empresas, no solo aquí en Nicaragua, en varios países, como en Costa Rica también. Tiene ONGs, tiene empresas financiadas por Estados Unidos y por gobiernos europeos. Tengo que decir que, por ejemplo, el gobierno español, el gobierno suizo, otros gobiernos de Europa Occidental ha financiado estos grupos mediáticos, grupos de la oposición también con millones de dólares. Entonces, por ejemplo, solo en el año pasado, en 2020, el gobierno español le dio más de $1 millón a la Fundación Chamorro. Entonces, cuando yo estoy hablando del dinero por parte de Estados Unidos, solo es una fracción, porque hay muchos gobiernos que están financiando a la oposición nicaragüense, y en particular a los chamorros. Y es la fracción que está declarada. Exactamente. No la que está y la que podría estar fluyendo a escondida por debajo de la... Esta información es publicada por el gobierno de Estados Unidos. Cualquier persona mirando este programa puede ir a su página web para ver todos los datos. Esto creo que no es parte de tu investigación, pero yo te lo voy a preguntar. ¿Qué piensa un periodista estadounidense cuando ve que nos ha estado pasando esto frente a nuestras narices y lo hemos estado tolerando? Y porque, repito, es una información que ahí está publicada por la propia USAID y enmascarada con títulos burdos, ¿ven? Porque fortalecimiento al periodismo para... busquemos un tema bonito para la cobertura, temas de niñez y adolescencia. Y títulos de esa forma, enmascarando capacitaciones con una dirección políticamente opositora y declarada. Sí, eso es lo que ha estado pasando. Sí, es una estrategia muy cínica. Y yo también, en mi investigación, yo estaba leyendo estos informes internos que solo 10 personas en el mundo leen, ¿no? Son muy aburridos y muy largos, pero los estaba leyendo, y la verdad es que muestran también que mientras Estados Unidos está financiando a grupos golpistas de la extrema derecha, por ejemplo, mientras los tranquistas están en 100% Noticias pidiendo la muerte del presidente y la vicepresidenta con sus morteros y todo eso, al mismo tiempo Estados Unidos está financiando a ONGs liberales, explotando el tema del empoderamiento de las mujeres y los derechos para la gente LGBT y para la gente, el pueblo indígena. Entonces estamos hablando de una estrategia muy cínica, porque Estados Unidos está apoyando a grupos violentos de la extrema derecha mientras dice, pues
además estamos ayudando, respaldando a las ONGs progresistas. No, eso es una farsa, solo es parte de su estrategia para que tenga mejor marketing. Pero la verdad es que usted me preguntó sobre como qué pienso como periodista norteamericano. La verdad es que como tengo que repetir que es increíble la hipocresía de Estados Unidos. Como yo, como ciudadano norteamericano, tengo que pagar impuestos, muchos impuestos, al gobierno de Estados Unidos todos los años. Es increíble que Estados Unidos está usando mis impuestos para financiar golpes de Estado contra gobiernos independientes que fueron elegidos democráticamente, porque al mismo tiempo Estados Unidos está apoyando a dictadoras como en Arabia Saudita, mientras el gobierno recientemente de Israel estaba bombardeando a niños en la Franja de Gaza, niños palestinos, con miles de millones de dólares de mis impuestos. Y Estados Unidos dice, estamos respaldando la democracia alrededor del mundo. Pero la verdad es que no es así. Estados Unidos está apoyando a grupos autoritarios, golpistas, y no debe ser legal. De hecho, es contra la ley internacional. No se puede hacer eso. No se puede meterse en la política interna de otros países. En particular, especialmente cuando Estados Unidos siempre se queja sobre la supuesta injerencia por parte de Rusia, la supuesta injerencia por parte de China en sus asuntos internos. Por ejemplo, hubo una manifestación en la capital, en el Capitolio, este 6 de enero en Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, sin pruebas, que Rusia financió supuestamente a los manifestantes en el Capitolio. No hay pruebas. ¿Qué haría Estados Unidos si Nicaragua estuviera dando miles y miles de millones de dólares a grupos opositores y golpistas en Estados Unidos? Entonces, tenemos que hablar de la hipocresía. Y yo en particular me da mucha rabia, es obvio, porque estos son mis impuestos. Tengo que pagar muchos impuestos y no quiero que el gobierno de Estados Unidos financie a grupos golpistas. Necesitamos relaciones justas, democráticas, y necesitamos un gobierno de Estados Unidos que respete al pueblo nicaragüense y a todos los pueblos del mundo y no se meta en la política de otros países. Descubierto el método, los objetivos, ¿y paró el financiamiento? ¿O esto es...? No, claro que no. No sé si ya has escuchado un dicho que nosotros tenemos aquí en Nicaragua. Perro que come huevo ni que le quemen el pico. ¿Prevalece eso? La verdad es que creo que no, porque cuando esos programas son como... Cuando todo el mundo sabe que esos programas existen, solo se cambia la forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, la CIA, durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Fría, la Primera Guerra Fría, yo digo primera porque estamos en otra Guerra Fría contra China y Rusia, pero Estados Unidos, durante la Primera Guerra Fría, la CIA usó muchas estrategias para financiar a grupos golpistas o grupos como la Contra, ¿no? En los 80 aquí. Y después de la caída de la Unión Soviética y después de la caída de otros países socialistas en el este de Europa, Estados Unidos cambió su estrategia y creó nuevas formas de financiar a estos grupos, como estoy hablando de la NED, la Fundación para la Democracia, la NDI, la IRI, es decir, que el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Internacional Republicano. Esos organismos son nuevos, solo tienen como 30 años, ¿no? Entonces, la verdad es que si un grupo como la NED tiene marketing muy, muy malo, Estados Unidos puede cambiar su nombre. Y eso es lo que sucedió recientemente con otro organismo que financia a los medios opositores, por ejemplo, en Cuba. Estados Unidos tiene otro organismo que financia a los medios internacionales. Uh-huh. Y antes se llamaba la BBG y se cambió el nombre. Ahora se llama la Agencia Mediática de Estados Unidos. Uh-huh. Y hace lo mismo, hace el mismo trabajo,
pero se cambia el nombre y tiene otro marketing y dice, oh, hemos cambiado, ahora no vamos a hacer lo mismo. Pero sabemos que este organismo financia La Voz de América, que es un organismo mediático de Estados Unidos. Además, financia un medio que se llama Radio Martí y Televisión Martí, que es un organismo de propaganda contra Cuba y todos los días transmite propaganda y noticias falsas contra el gobierno ahí en Cuba. Hablaste del cinismo del gobierno de Estados Unidos, que hace en otros países lo que jamás toleraría adentro. ¿Qué piensas del cinismo de todos estos medios que, financiados y respondiendo a intereses de Estados Unidos, se autodenominan periodistas independientes? Sí, es increíble. Hablamos de la hipocresía también en el sentido de que estos medios siempre dicen supuestamente que hay tanta corrupción en el régimen sandinista y estos políticos corruptos y todo eso, mientras ellos tienen sueldos muy grandes financiados por Estados Unidos. Ellos tienen mansiones, tienen varias casas en San Juan del Sur, tienen varios carros, mientras la verdad es que todo el mundo sabe que los periodistas no ganan mucho dinero. En particular, los periodistas en los canales públicos no ganan mucho dinero. Entonces, ¿cómo estos llamados periodistas independientes financiados por Estados Unidos, cómo pueden comprar tantas casas? No solo aquí en Nicaragua, sino en Miami, en Costa Rica. Ellos ganan mucho dinero, más que yo. Entonces, hay mucha hipocresía, porque ellos son financiados por Estados Unidos y son financiados por Estados Unidos porque sirven los intereses de Estados Unidos. Esto es muy importante porque no solo es un problema de corrupción, porque la verdad es que hay mucha corrupción en esta red mediática opositora, mucha corrupción. Y hablando del lavado de dinero, hay muchas preguntas y no tenemos las respuestas, porque como dije, Carlos Fernando Chamorro tiene más de 10 empresas y ONGs. Aquí el Grupo 5, que tiene con Sofía Montenegro, que también es financiada por Estados Unidos y por el gobierno español. Tiene un montón, una red muy compleja de estas empresas y ONGs. Entonces tenemos que preguntar, ¿de dónde viene todo ese dinero? ¿Están pagando impuestos? No sabemos. Y ¿está ocultando el dinero? No sabemos, porque otra cosa es que la Fundación Chamorro dijo cuando la Asamblea Nacional en octubre del año pasado aprobó una ley de agentes extranjeros, ¿no? Y Estados Unidos lo condenó al gobierno, dijo que el gobierno sandinista supuestamente está en el camino a la dictadura, supuestamente, porque aprobó esta ley, aunque Estados Unidos también tiene una ley de agentes extranjeros y esta ley en Estados Unidos tiene 83 años, pero otro ejemplo de la hipocresía. Pero cuando la Asamblea Nacional aprobó esa ley en octubre del año pasado, en respuesta como una protesta, la Fundación Chamorro dijo que voluntariamente va a cerrar sus operaciones en Nicaragua. Entonces, en el año pasado, solo en el año pasado, USAID le dio más de 1.3 millones de dólares a la Fundación Chamorro. El gobierno español le dio más de $1 millón a la Fundación Chamorro. Y este año, Estados Unidos le ha dado casi 500 millones de dólares a la Fundación Chamorro. Pero Cristiana Chamorro dijo que suspendió las operaciones aquí en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? En esta investigación, Ben, ¿hay algún indicio que apunte precisamente a o que calce dentro de lo que es sospecha de lavado de dinero por la Fundación Violeta Chamorro? Pues la cosa es que USAID no tiene mucha información sobre los programas, solo tiene las cifras, ¿no? Solo hay 2 informes muy cortos que tienen como pruebas un poco. Una es una auditoría
hay dos auditorías de 2019 y de 2020, y son auditorías para un programa de Estados Unidos, de la USAID, que se llama el Programa para Fortalecer a los Medios en Nicaragua. Y este programa se hace a través de la Fundación Chamorro. Y entonces hay dos auditorías de 2019 y del año pasado para la Fundación Chamorro. Y la última, Estados Unidos lo publicó en su página web, se puede buscar, la auditoría es pública, y dice que Estados Unidos contrató con una empresa de Nicaragua vinculada a la oposición que se llama Baker Lilly Nicaragua, y esa auditoría dice que no hubo una revisión externa. Entonces, solo tenemos que confiar en esta empresa. Además, dice la auditoría publicada por Estados Unidos que no cumple con sus propias regulaciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, no sabemos exactamente, pero la propia auditoría de Estados Unidos a la Fundación Chamorro tiene dos preguntas y no tenemos respuestas a esas preguntas. Para concluir, pienso en alguien que, viendo las evidencias, quiera cegarse porque le interesa cegarse por sí mismo, porque es parte de. Pero pienso en alguien que por ingenuidad todavía, a pesar de las evidencias, compre el discurso de, es que es financiamiento para fortalecer la democracia, es que es financiamiento para garantizar la libertad de expresión de medios independientes. Pienso en esa gente. Pero me pregunto, ¿aplica aquí aquello de que no hay almuerzo gratis? Sí, para mí es una locura, porque ¿cómo se puede hablar de una elección justa y libre si el gran poder del mundo, con decenas de millones de dólares, está financiando a un lado? ¿Cómo se puede hablar de una elección justa y libre en un país como Nicaragua, que es un país bastante pobre? O sea, aquí hay un gobierno que tiene programas para ayudar a la gente humilde, y yo he ido a Honduras y otros países y la pobreza ahí es horrible, pero al mismo tiempo Nicaragua es un país muy pobre. ¿Cómo se puede hablar de una elección libre y justa cuando un lado tiene cuentas en bancos alrededor del mundo, financiado por todos los países ricos del mundo? No es justo. Y tenemos otro ejemplo de esto. En 1990, Estados Unidos financió a Violeta Chamorro con millones y millones de dólares. Y ella ganó la elección porque su campaña fue creada por Estados Unidos, no solo financiada por Estados Unidos. Y no solo estamos hablando de Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, en Bolivia, con el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Todos estos grupos son financiados por Estados Unidos. Y en Rusia, la oposición ahí. En China Popular, la oposición ahí. En muchos países, Estados Unidos tiene un aparato internacional financiando con millones de dólares a estos grupos. Entonces, no podemos hablar de la democracia y de todo eso si un lado tiene el poder del imperio en su lado. No es justo. Sí, es importante tener las elecciones, necesitamos las elecciones, pero tienen que ser elecciones libres y justas, sin interferencia extranjera. Y Estados Unidos no debe meterse en la política interna de Nicaragua ni en cualquier otro país. Muchísimas gracias. Solo te voy a dar en un minuto y te pido recapitular, resumir las principales conclusiones de tu investigación. Durante años, cuando el Frente Sandinista volvió al poder en 2007, Estados Unidos, a través de un organismo que básicamente es una fachada de la CIA, que se llama USAID, ha gastado decenas de millones de dólares para financiar a la oposición nicaragüense aquí de derecha y financiar a los grupos golpistas que fueron involucrados en el intento de golpe en 2018. Y además con un énfasis en los medios opositores. Entonces,
durante la última década, entre 2009 y este año, Estados Unidos, a través de USAID, ha gastado más de $10 millones para financiar a los medios opositores aquí en Nicaragua. Y estamos hablando de la prensa confidencial, 100% noticias y más. Estos medios son financiados por Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Solo para nuestros televidentes pueden encontrar un resumen de la investigación a través de este artículo que publicaste. Está en todo, sí, en muchos medios. En español y en inglés. En español y en inglés. Pero la investigación completa también está en español y en inglés en The Grayson. TheGrayson.com. TheGrayson.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. A nuestros